Un cordial saludo para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos en la lección Unidad en Cristo. Lección número 4. La clave de la unidad. Tenemos como texto para memorizar Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La unidad es muy importante para todos nosotros, mis hermanos, porque eso demostrará que Cristo es quien nos guía, que es quien cada día nos lleva a tener esa unidad. Mire, María Eugenia, que la iglesia está formada por personas de diferentes caracteres, culturas, razón social, pero ¿qué nos debe unir a nosotros? Cristo Jesús. El Señor Jesús. Debemos siempre mantener eso en mente. Estamos unidos por el Señor. Nada nos puede cambiar ese parecer, porque así la feligresía sea diversa y hayan personas de todos los extractos y, como hemos dicho, razones sociales. Debemos siempre procurar cada día ser uno en Cristo. La fuente de esta unidad, dice nuestra introducción, es Cristo. La expresión de Pablo, en Cristo o con Cristo, se usa muchas veces en esta epístola para mostrar lo que Dios ha efectuado por nosotros y por el universo, mediante la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El propósito principal de Dios en el plan de salvación es reunificar todas las cosas por medio de Cristo. Esta unidad recién se manifestará plenamente al fin de los días. O sea que esta unidad que hoy se nos hace tan difícil, que hoy nos desunimos y hay que reconocer en muchos campos en la iglesia está pasando por momentos difíciles, y tanto en la dirigencia y a nivel de nuestros dirigentes de más alto rango hasta el hermano más humilde. Los grupos más pequeños. Y grupos pequeños en todo lugar. Pero dice el pensamiento que esta unidad debe verse y se verá plenamente reflejada al final de los tiempos. Quiere decir cuando el Señor haya derramado ya su espíritu sobre todos aquellos que han de terminar su obra. Bendiciones en Cristo. Bendiciones en Cristo. Efesios 1:5 nos dice: por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. O sea, adoptados, y si somos adoptados y somos hechos hijos, entonces somos también herederos. Y hay un texto allí, o en el texto habla de predestinación, ¿no? Predestinación, que es un texto muchas veces mal comprendido, porque algunos piensan que el Señor ha predestinado a unos para salvación y a otros para perdición. Dice el versículo 11 de este mismo capítulo: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios sabe que nos vamos a salvar o a perder. Sí. Pero eso no determina que entonces Él esté controlando eso. No, porque ya eso es una decisión que cada uno toma. Nosotros decidimos si lo aceptamos o no, que Él ya sabe qué decisión vamos a tomar, pero eso no nos lleva a que ya estamos predestinados. O sea que no es lo mismo que el Señor sepa quién se va a salvar o quién se va a perder a que Él los haya predestinado. No. Porque es la elección de cada uno. Cada uno debemos elegir. Es que es un regalo que Dios nos dio. Ajá. La salvación es un regalo. Mire que los textos dicen que nos llama, ya somos sus hijos porque nos adopta, somos herederos, entonces ya cada uno de nosotros depende si acepta ese regalo, si quiere pertenecer a esa familia. Es un regalo que o lo acepto o lo rechazo. Exacto. No estoy obligado a recibirlo tampoco. Ok. Vamos a leer el 13 y el 14 del mismo capítulo de Efesios 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención
posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el comentario bíblico adventista hay un pensamiento que quiero leer porque me parece fundamental. Esto está en el tomo 6, en la página 1114. Dice: en el concilio del cielo se dispuso que los hombres, aunque transgresores, no debían perecer en su desobediencia, sino que por medio de la fe en Cristo, como su sustituto y fiador, pudieran convertirse en los elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo y para Él, según el puro afecto de su voluntad. Dios desea que todos los hombres sean salvos, pues ha dispuesto un amplio recurso al dar a su Hijo unigénito para pagar el rescate del hombre. Los que perezcan perecerán porque se niegan a ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Esta es una opción que tenemos. La salvación, la aceptación es opcional. De hecho, la Biblia dice: el que oye mi voz y abre la puerta. Quiere decir que no todo el mundo va a oír la voz, pero el que la oye y abre la puerta, el Señor entrará a él. Muy bien, qué interesante esta lección, fundamental para nosotros en estos tiempos finales de nuestra preparación. Se derriba el muro. Hay muros hoy, como los hubo anteriormente, ¿no? Hemos visto en la palabra de Dios que entre judíos y gentiles, o los extranjeros, había muro, ¿no? Muro que los separaba. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Lo bueno de todo esto es que en Cristo somos uno. Él es el Salvador, Él es quien nos dirige, como dice ahí lo que leyó María Eugenia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero todos con este mismo parecer. Recuerdan que el muro que había era que había entre israelitas y extranjeros, lugares donde los extranjeros no podían entrar. De hecho, Pablo tuvo problemas, recuerda, cuando fue con un gentil que era un creyente que andaba con Pablo. Ellos supusieron que Pablo lo había entrado al templo y que él había estado en un lugar que era prohibido. Y esto era algo que se pagaba hasta con la muerte. ¿Qué tal eso, no? ¿Qué tal hoy nosotros con templos, con lugares exclusivos para unas personas y que hagamos esas separaciones, ¿no? Privilegios para unos. Privilegios para unos. Y sabe, mis hermanos, que a veces somos, aunque no lo querramos, somos exclusivistas. O sea, si llega una persona, de pronto no como nosotros lo esperamos, vestido como queremos, tal vez no le vamos a mostrar como el mismo interés. Pero si llega alguien en buen carro,
y nos damos cuenta que es el doctor o que es el personaje del pueblo, puede ser que de pronto cambiemos nuestra actitud, ¿no? Y tratemos de buscarle el mejor lugar y le damos una bienvenida muy especial y todas esas cosas. Lo engrandecemos, ¿no? Lo hacemos sentir como que sí, realmente es importante. Y no es que las personas no sean importantes, pero hacemos eso nosotros como una distinción entre unos y otros. Sí, claro, porque es que miramos con los ojos de los hombres, ¿no? Le damos el valor a la gente por lo que estamos viendo exteriormente. Y por lo que tienen, si tienen dinero, qué sé yo. Exacto. O si tienen cierto tipo de preparación también. Pero para Jesús, para el Señor, somos todos iguales. Ahí es donde está el detalle. En el Señor sí no hay esa distinción. Unidad en un cuerpo. Este tema es muy especial porque nosotros estamos llamados y se nos exige que estemos unidos. El Efesios 4, 1 al 3 son unos textos muy bonitos que dice: yo pues presento en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nos está pidiendo que nos soportemos. Soportarnos con paciencia. En amor. Uh-huh. O sea, esto quiere decir que sí van a haber diferencias, porque como todos los seres humanos tenemos de pronto el carácter diferente, personalidades diferentes, pero nos están llamando a que a pesar de esas diferencias, nosotros en amor nos soportemos unos con otros. Y ahí es donde está la piedra de tropiezo para muchos, porque para todos no es igual de posible perdonar o posible arreglar los asuntos, las diferencias, ¿no? Algunos huyen a esas posibilidades. Hay hermanos que se prefieren cambiarse de iglesia para no verse con el hermano, entonces se van a otra iglesia que hay en el pueblo y tratan de evitar ese contacto. ¿Cómo podemos nosotros así soportarnos si nos estamos separando, huyendo el uno del otro? ¿Qué tal que así nos fuéramos para morar con el Señor Jesús? No, allá en el cielo nos vamos a encontrar, por este lado no quiero entrar. Imagínense allá buscando encontrarme con un hermano con el cual no me hablo. Esto es para tener cuidado, porque esto deja muchas dudas en cuanto a mi relación con el Señor. Porque si yo no puedo perdonar, dijo el Señor, ¿cómo puedo pedir que Él a mí me perdone? Entonces, esos conflictos, tantas cosas que nosotros vivimos a diario. No quieran, mis hermanos, los conflictos internos, los conflictos en nuestros grupos, el grupo de trabajo, los conflictos en el hogar, los conflictos en la iglesia. En todo esto hay una unidad que debemos guardar y debemos ser solícitos en guardar esa unidad, en mantener siempre en paz con todos. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo se logra esto? A través de la práctica. La práctica de las cosas garantiza que nosotros estemos siempre en relaciones como hermanos. ¿Qué practicamos? Practiquemos el perdón, practiquemos la hospitalidad, y eso va a hacer que cada día estemos avanzando. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 221, dice: el apóstol exhortó a los hermanos a manifestar en su vida el poder de la verdad que les había presentado. Con mansedumbre y bondad, tolerancia y amor, deben manifestar el carácter de Cristo y las bendiciones de su salvación. Hay un solo cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe. Como miembros del cuerpo de Cristo, todos los creyentes son animados por el mismo espíritu y la misma esperanza. Las divisiones que hay en la Iglesia deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. Las instrucciones de Pablo no fueron escritas solamente para la iglesia de su tiempo. Dios quería que fuesen transmitidas hasta nosotros. Todo en lo que huele a división, lo que huele a crítica, esté seguro, hermano querido, estemos seguros, no es de Dios. No es de Dios. Los dirigentes de la iglesia y la unidad. Es muy interesante porque a todos se nos ha dado dones especiales, o en la iglesia tenemos una función especial. Pero vamos a ver el versículo 11 del
capítulo 4 de Efesios, que nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que él otorgó también funciones especiales a algunos. O sea, todos tenemos como un trabajo que hacer, pero hay personas que tienen una función especial dentro del trabajo en la iglesia, y aún así ellos debemos estar todos unidos en el Señor. Unidos, claro que sí. Y mire que en el versículo 2 está el motivo de esos dones. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos, todos unidos en la iglesia, el pastor, los ancianos, los líderes, diáconos, todos. El hermano más sencillo de la iglesia tiene una labor y está llamado a unirse, y está llamado a poner esos dones al servicio del Señor. Exacto, es que en la iglesia todas las funciones son importantes. ¿Qué haríamos si no estuviera, por ejemplo, el hermano que pone la música, el hermano que limpia la iglesia? O sea, para todos se necesitan, y todos cumplen una función especial que al unirlo vamos a tener unos mejores resultados. Completamente, todos cumplen un papel importante y valioso para el Señor. Desde el más humilde, lo acaba de decir María Eugenia, desde el que barre, el que acomoda las sillas, el que está pendiente de que esté todo en su orden, que estén limpios los baños. Todo eso es un andamiaje perfecto para que esta obra siga adelante. Ahora, hay un título que se nos es dado a todos. Miren cómo dice este pensamiento. Todos los cristianos, en cierto sentido, son pastores y siervos de Dios y del Evangelio. Todos recibieron la comisión de Cristo. ¿Cuál es la comisión? Ir y predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. O sea, hemos sido llamados a predicar. Y eso nos hace pastores. Todos somos pastores. Pastores en el hogar, pastores en su barrio, pastor en su lugar de trabajo. Es un ministerio que todos debemos cumplir. Y sobre todo, dando a conocer el mensaje del Señor. ¿Y cómo lo damos a conocer con más poder? Cuando estamos todos unidos. Cuando los unos a los otros nos cuidamos. Nos olvidamos de guardarnos la espalda, y tristemente dar la espalda a veces es complicado, porque se da la espalda y entonces ya vienen las críticas, y a veces no somos capaces de decirle al hermano, de apoyar y animarlo en qué él Exacto. puede estar fallando, en qué debe cambiar, pero sí lo criticamos. Es que es más fácil por eso. Si yo veo algo que no está bien, es más fácil dar mi apoyo ayudándolo con un consejo, con muchas cosas que le pueden servir al hermano, que ponerme a señalarlo o a contarle a otros lo que yo vi. Y termina aquí diciendo: nadie puede pretender estar exento de trabajar en la difusión del Evangelio, y ningún dirigente de la iglesia puede pretender tener un ministerio exclusivo. Los dones espirituales de liderazgo son especialmente para edificar la iglesia. Los dirigentes de la iglesia son necesarios para fomentar, promover, alentar la unidad. Cumplir con este ministerio cada uno. Y yo quiero decirte, mi hermano, y quiero decirte, María Eugenia, si un hermano, un líder de cualquier departamento, un anciano de iglesia, un pastor, cree que a él se le debe dar el primer lugar, se le debe rendir cierta pleitesía, podría ser, está equivocado. ¿Por qué? Porque es que el ejemplo que nosotros seguimos es el ejemplo del Señor Jesús. San Mateo 20:28 dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Para servir. Y que todo lo que nosotros estamos haciendo no es para los hombres. Lo que hacemos en la iglesia y el trabajo que se hace es para el Señor. Ajá, para el Señor. Relaciones humanas en Cristo. Las relaciones humanas, que es tan extenso, que estamos involucrados en familia, involucrados en todos los aspectos, en esto es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Efesios 5, 15 al 21. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está el secreto, ¿no? El temor de Dios. Si hay temor de Dios, hay unidad entre hermanos, hay respeto, hay ese momento cuando si nos equivocamos, ¿qué hacemos? Doblamos la cabeza, aceptamos que nos hemos equivocado, porque ¿quién es el que nos dirige? Jesús. ¿Quién es el que nos dirige? Jesús. El Señor Jesús. Ok. Ahora, si usted lee Efesios 5, 22 a 6, 9, encuentra un asunto bien interesante, y es la unidad que debe existir en la familia. El Señor, recuerden que habló de la iglesia como Él como el esposo y la iglesia como la esposa. Entonces, esa unidad entre familia es algo que se nota en la iglesia. Sí, porque esto es un reflejo. Cuando nosotros tenemos un hogar disfuncional, un hogar donde de pronto no es Jesús el que mora allí, vamos a reflejar esto indirectamente en la iglesia, porque es muy difícil mostrarnos como no somos, o sea, mostrar otra cara, y esos problemas que nos embargan, que dañan de pronto nuestro diario vivir, difícilmente lo vamos a poder ocultar. Entonces vamos a hacer un reflejo. Por eso tenemos que tener un hogar armonioso, donde sea nuestro pequeño cielo en la tierra, como Dios lo ha pedido, y así nuestro trabajo en la iglesia y nuestra unidad en la iglesia va a ser más armoniosa también. Créalo que la unidad es cada día más fuerte. No puede el diablo entrar. Hay una barrera, colocamos una protección, porque el Señor está allí en ese hogar. Mis queridos hermanos y amigos, esta lección es muy importante. Nosotros somos unos privilegiados al tener estos estudios y vale la pena que nos los aprovechemos hasta lo más no poder. Por su vida, Cristo estableció una religión sin castas, merced a la cual judíos y paganos, libres y esclavos, quedan unidos por un vínculo fraternal de igualdad delante de Dios. Ningún exclusivismo influía en sus actos, no hacía ninguna diferencia entre prójimos y extraños, amigos o enemigos. Su corazón era atraído hacia toda alma que tuviese sed del agua de vida. ¿Qué hacía el Señor? No excluía a nadie, los atraía. No, nadie era excluido. Por eso lo criticaban, porque para él todos eran importantes, todos para él eran valiosos, y él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo nos da muchos consejos en esta epístola a los Efesios para que estemos unidos, y no olvidemos que la salvación, la transformación está en la contemplación de Cristo el Señor. La iglesia será transformada a medida que contemple a Cristo Jesús. Bendición para todos, paz de Cristo, y que esta lección sea para todos una gran bendición. Y mi hermano, el mandato del Señor o el pedido del Señor es que nos unamos, unidos, unidos, unidos. Bendición para todos.